Esta conferencia comenzará a grabarse.
Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a los presentes y en atención a la puntualidad, que se agradece mucho. Vamos a empezar nuestro curso, nuestra conferencia correspondiente al día de hoy, de nuestro querido padre Enrique Marroquín, al cual le cedo la palabra. Las reglas de siempre pues se mantienen, tratar de mantener siempre su micrófono desconectado, apagado, ¿verdad? Y pues en cualquier momento levantar la manita en caso de querer participar con alguna pregunta o si no, esperarse hasta el final. Buenas noches a todos. Adelante, padre. Su micrófono, por favor. Buenas tardes, mis amigos, que hemos estado ya prácticamente a la mitad del curso. Si ha estado interesante, ahora se va a poner más inquieto. Nuestro tema de hoy es, vamos a continuar los modos de producción en la historia. Ayer, la semana pasada, veíamos los dos primeros, ahí están, de izquierda a derecha, la etapa del comunismo primitivo o del salvajismo, como le quieran llamar, el modo de producción asiático o despótico tributario, o simplemente el neolítico. Luego viene el modo de producción esclavista, luego el modo de producción feudal, luego el modo de producción capitalista. Y después, pues ya sería hacia el futuro, las utopías o las distopías, ¿verdad? Y a lo largo del curso hemos visto cómo la historia no es una sucesión de datos o de fechas o de nombres, tiene datos, fechas y nombres, por supuesto, pero la inquietud de los filósofos, sobre todo, es preguntarse si la historia, en lugar de ser datos, sucesos aleatorios, tiene ciertas leyes. Había que ver qué imágenes podíamos ver esas leyes y utilizamos la geometría, recuerdan ustedes. El mayor tiempo de la especie, cuando empezó a preguntarse por la historia, veían el círculo, la serpiente mordiéndose la cola, ¿verdad? Después vino la línea recta, ascendente, desde el presente hacia un futuro, ¿no? Y era el origen del Antiguo Testamento y luego del judeocristianismo, ¿no? Veíamos los del Antiguo, los profetas, el que habría de venir, el Mesías, ¿no? Después vendrá el modo de producción esclavista. Luego, ya vimos ya los 5 modos de producción. Bueno, antes de empezar, voy a terminar la idea. Después de ese modelo de línea recta, empezó un modelo adelantado también, pero por escalones bien definidos. Comte fue el que empezó con esto. Eran los 3 estadios: salvajismo, barbarie y civilización. O edad teológica, edad metafísica, edad científica. O muchos otros tríadas que usaba Comte. Y esa ya recogió desde Martín Froilán de Fiore, Joaquín de Fiore, las 3 edades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, queriendo desde los franciscanos, vamos a poner orden. Aquí en América es a donde va a ser la 3 edad, la del Espíritu Santo, porque los naturales de estos sitios son personas muy sencillas, muy humildes y bastante inocentes, ingenuos. Bueno, pues después, ¿se acuerdan a Rico? El espiral, ¿no? Sí, juntan la unión hacia adelante con el círculo. Entonces es un ciclo, una historia cíclica, que no es que se repita lo mismo como es en el primer modelo, sino que se va avanzando. Hay fuerzas que alientan el progreso, pero hay fuerzas también que lo retrasan. Y entonces eso se da la, sí, la espiral.
Después yo creo que tenemos otro paso muy importante, el de Hegel, que veía el método dialéctico, primero en su lógica de conocimiento. Una tesis, se tiene una tesis y que más o menos es convincente, pero luego llega la antitesis. Es otro principio que entra en conflicto con el primero de la tesis. Y después de un cierto conflicto, tenga que definirse con la etapa de síntesis. Y eso que dice Hegel, que sucede al nivel del conocimiento, también sucede en la realidad. Él, como idealista, dice, todo lo que es racional es real y todo lo real es racional. Una posición un poco extrema, ¿verdad? Dice tesis, antítesis y luego la síntesis, que hace a su vez tesis de otra antítesis, que luego después viene otra nueva síntesis. Y este modelo de Hegel se divide en dos, los que siguen más al maestro en una línea más idealista, ¿no? Y los que empiezan a hablar más de eso, encontrarlo en la historia y en la realidad. Y allí tenemos bueno, Morgan ya también incursionó en este sentido, pero fue sobre todo Marx, ¿verdad? Ya hablábamos la vez pasada cómo en él la tesis, la antítesis y la síntesis se supone que se van dando en la misma realidad, y el concepto que usa Marx es el de modo de producción, porque las sociedades al producir se configuran, se estructuran para ese nuevo modo de producir se afiance y resulte mejor y bueno para todos. Bueno, ahora nos toca ver los modos de producción. Aquí, sí, la siguiente, sí. La siguiente, por favor, eso es. Sí. Ahí están, mire usted, le encontré ese dibujo y dije, no, este lo tengo que poner aunque no venga muy bien a cuento. Es el modo de producción asiático. Miren ustedes el canal para llevar el agua a sus casas. Ya en las casas ya tienen animalitos, ya está la domesticación de los animales y la domesticación de los cereales. Ahí hay plantíos, ¿verdad? Y todavía pues, es un esbozo de ciudad todavía, pero luego van a venir las ciudades. Bueno, este modo de producción ya lo conocemos y vamos a ver la siguiente, por favor. Sí, la siguiente. Bueno, sí, aquí ya decíamos, vamos a ver la siguiente, por favor, ya esto ya lo conocimos. Bueno, ahora toca el modo de producción esclavista. Y el modo de producción asiático sí tenía esclavos, pero no era lo fundamental. La clase fundamental eran los campesinos. Y de los campesinos surgieron personas listas para la organización, hábiles para la organización, pero también hábiles para quedarse con el mejor parte del pastel, ¿verdad? Y de manera que pues ya tenían soldados supuestamente para defenderse de los vándalos que no les vinieran a robar sus cosechas en sus graneros, pero también los empleaban para intimidar a los campesinos. Y entonces, con esos mismos, pero se empezaron a utilizar esclavos para darle más belleza a sus ciudades y hacer modos, construcciones muy grandes, emblemas del poderío de ese nuevo imperio. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? ¿Verdad? La Torre de Babel, que es un edificio que no tenía ninguna utilidad más que hacer el símbolo del imperio, que podía llegar hasta el cielo por sus propias fuerzas y sin ayuda de los dioses, ¿verdad? Ahora, este modo esclavista, ahí lo tienen ustedes, es Roma, ¿sí? Y miren ustedes qué esplendor de esa Roma imperial. Pero toda esa majestuosidad, ¿quién la hizo? ¿Lo hicieron los romanos? Pues posiblemente algunos de la plebe que pedían trabajo y les daban la posibilidad de trabajar allí, más o menos mal remunerados, pero sobre todo se valían de los esclavos. La siguiente, por favor.
Los esclavos eran el elemento de la fuerza de trabajo de los romanos. Y los libres, bueno, miren, aquí estamos bien en este triangulito, a ver si alcanzamos a ver, si no ya lo voy diciendo. Hasta arriba de la punta está el emperador y los senadores. A ver si, clic, 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 clic. Ahí está, el emperador y los senadores en el dispendio y la degradación. ¿Sí? Porque eran muy poderosos y pues toda la riqueza, pues es una locura, se degenera la persona. Y clic, otra vez, clic. Entonces, los senadores eran como una casta aparte. Y miren, se pasaba en la disolución. Ahí tenemos una imagen de una orgía. ¿No? Y a veces una de un bacanal, que pues eran entre los senadores. Hay algunos que tenían 3,000 esclavos de senadores. Y, por ejemplo, si había alguna rebelión de esclavos o algo así, para escarmiento, pues crucificaba a 1,000 tranquilamente. Tenía un tiburón en su alberca y de vez en cuando, para darle de comer especial, desaparecía algún niño y nadie lo había visto y pues sí, se había echado a la piscina. Y tenían también sus esclavos, sí, clic, clic, sí, está bien, los esclavos también eran esclavos gladiadores, los gladiadores, que los senadores tenían y los entrenaban para la batalla y para las luchas. Y pues luego venían las apuestas, porque entonces, bueno, ahorita les vamos a seguir con esta graduación del triángulo. Clic, también vamos a ver, los patricios eran, clic otra vez, clic. Los patricios eran más morales, eran personas también bastante de cierta categoría, pero se habían metido mucho la filosofía griega, los cínicos y el mismo Platón. Entonces ellos se sentían superiores por su adelanto espiritual, no como los senadores que vivían en la degradación. Y después venían, a ver, clic, vamos a ver quién viene. Clic, los plebeyos. Clic otra vez, ahí van. Los plebeyos eran libres, pero pobres, o eran pobres pero libres. Y ahí ven ustedes cómo vivían, pues en pobreza. Y allí en Roma se puede ver una especie de edificio de departamentos, es muy pomposo decirlo así, ¿verdad? Pero eran pequeñas viviendas, así hacia el alto era una torre. Y aquí el dueño de todo ese conjunto controlaba las escaleras, y si no le querían pagar la renta, le quitaba las escaleras, ¿verdad? Así eran. Y esos eran libres, pero sabían que no trabajaban, si no querían trabajar, no trabajaban. Y cada semana les pasaban pan, una dotación de trigo, ¿verdad? Una medida ya convenida de trigo para hacer su pan. Pero también, para otra manera, para tenerlos controlados, el circo. Y allá en el Coliseo de Roma es un edificio fenomenal, grande. Abajo está una especie de jaulas para los animales y luego la podían adaptar, por ejemplo, para llenarla de agua y tener ahí batallas navales o hacer islas con vegetaciones para cacería, ir a algunos a defender, a cazar los animales exóticos de los países conquistados, ¿verdad? La mayoría pues, eran salvajes, animales fuertes, y ahí pues, pelearse con los hombres. Lo de los esclavos es interesante porque, por ejemplo, cada senador tenía su grupo de gladiadores y los presumía y los exhibía, etcétera. Y después algunos que peleaban, discutían entre sí los senadores, y entonces pues uno retaba al otro a ver si quería medirse con él, con su equipo de gladiadores y el suyo. Y se hacían las apuestas, eran peleas muchas veces a muerte, pero el emperador tenía la última palabra.
y el emperador era la penúltima, como quien dice, porque el emperador consultaba a la plebe de Roma, a ver si quería que se le perdonara la vida o darle muerte. Lo hacían con pulgar arriba o pulgar abajo, ¿verdad? Como ahora en las redes sociales. Entonces, depende de cómo habían peleado, en fin. Y pues ahí tienen ustedes el conjunto. Nos faltan todavía los esclavos. A ver, clic. A ver si hay ahí más de esclavos. Los esclavos traídos de las colonias. Fíjense, César trajo 1 millón de esclavos de las Galias para las grandes obras. Y, por supuesto, Roma vivía de las colonias. Y las colonias le daban tributo. Tributo podría ser en dinero, por ejemplo, el talento. El talento eran unas ollas, no sé, de 1/2 metro de alto, con polvo de oro o polvo de plata, ¿no? Bien herméticas, cerradas. Eran los talentos, el impuesto, o en especie. Y después, esos esclavos también, era el tributo por esclavos. Entonces había muchos esclavos, pero ya para entonces el modo de producción esclavista no se sostenía así, pero era muy expendioso, simplemente para darles alimento a todos los esclavos. La siguiente, por favor. Sí, la siguiente diapositiva. Ah, bien, ahí va. Quise poner algo de la persecución cristiana en Roma, a lo mejor es interesante. Los cristianos vivían en los guetos judíos, clic, mezclados entre los judíos. Ahí está. Vean ustedes, ahí era el barrio judío. Y entre el barrio de judío, ahí estaban una pequeña secta que eran los cristianos. Clic. Ahora, de repente, entonces ahora vamos a ver el incendio de Roma, ¿no? Bueno, se suele decir que el loco de Nerón estaba componiendo una oda para la destrucción de Esparta, ¿verdad? Y entonces ya lo tenía compuesto y quería estrenarla cantando y inspirándose en el incendio de Roma. Parece que no es la cosa tan así. Parece que en el fondo había algo más importante. Nerón quería construir su Nerópolis en lugar de Roma. Había que destruir Roma, según tenía ya su maqueta bien hecha, bien establecida, pero había que hacer destrucción de algunas partes y pues, por eso quemarla. Y entonces, pues sí, la quemaron, pero después los poderosos senadores no pensaron que era un incendio tan azaroso, porque también llegaron las noticias. Habían desviado antes el agua del río Tíber y en ciertas partes de la ciudad se había amontonado leña. Entonces ya estaba premeditado ese incendio y estaban presionando al emperador, que tenía fuerza cuando todos los senadores se oponían, ¿no? Aunque fuera el César. Y entonces él buscó un chivo expiatorio. Clic. Porque los cristianos tenían entre sus escritos de tipo del apocalíptico que hablaban de Roma, la gran prostituta, y la purificación por el fuego. Pues ese lenguaje simbólico que pues entendían muy bien los que estaban viendo así, que eran más bien símbolos. Pero también Nerón lo pensaba así, pero quiso buscar un chivo expiatorio y dijeron que eran los cristianos que querían quemar Roma y se habían tratado de conseguir. A ver, clic. Entonces, después de dura y prolongada persecución a los cristianos, fueron varios emperadores que vieron allí. Y entonces otra diversión en el Coloseo fue, clic, fue que ver cómo los leones se comían a los cristianos, ¿verdad? Y fíjense ustedes, vamos a ver otro clic, muy interesante. San Pedro y San Pablo, a ver, clic.
Ahí está la cárcel Mamertina, donde estuvieron presos Pedro y Pablo. Pero ya la historia dice que no estuvieron nunca juntos en Roma en el mismo tiempo. Pero bueno, las leyendas populares y los guías turísticos pues aprovechan. Hay un hueco en la pared, en la roca, que dicen que cuando bajaba las escaleras Pedro se dio un golpe en la cabeza ahí y la dejó hundida. Entonces es el momento de los tiempos primigenios en que todo es maleable y todo es así ficticio, ¿verdad? Pero maleable y sorprendente. Y otra cosa que es interesante decir aquí es la legión tebeana. A ver, clic. La legión tebeana. Mira, estos era una legión, los soldados muy valientes, héroes populares, muy patriotas, muy disciplinados, y todos ellos eran cristianos. Y entonces desafiaron al imperio poniéndose, grabando en el casco la señal de la cruz. Por vez primera, la cruz fue señal de los cristianos. Y en los escudos, a ver, clic, para vamos a ver la imagen de la Legión Tebea y San Mauricio y la Legión Tebeana. Ven ustedes las cruces y era el ejército pues que más admiraba la gente y el que pues sí se sentían más orgullosos. A todos los mataron también. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver qué más. Flavio Aurelio Constantino fue un emperador que tiene su parte importante en esto también de la persecución. Clic. Miren ustedes todo lo que controlaba el Imperio Romano. 6,5 millones de kilómetros cuadrados. Todo el mar Mediterráneo, a la orilla del mar Mediterráneo, ¿verdad? Y si ven ustedes, y vamos a ver, por ejemplo, en la parte de hasta abajo, hacia la derecha, está el río Nilo, y por ahí hay un paso hacia el río Negro, hacia el río Rojo, hasta el Mar Rojo, ¿verdad? Donde pasaron los israelitas. Y pues ahí está todo, prácticamente toda Europa. Llegaron hasta los celtas, pasaron a la isla donde está Inglaterra, ¿verdad? Y pues es bastante vasto. Clic otra vez. A principios del siglo IV fue nombrado emperador absoluto y su idea fue trasladar la sede del imperio a Bizancio, a Roma, de Roma a Constantinopla. Y ya después del incendio y eso, pues ya Roma ya necesitaba ya alguna reforma. Clic de nuevo. Y después, por razones políticas, el edicto de Milán convierte al cristianismo en religión de Estado. Ya estaba muy desprestigiada la religión pagana, dioses que eran tan disolutos como los humanos, que tenían pues sí, sus relaciones y demás infidelidades. Entonces, ya se convierte el cristianismo en religión oficial. Fíjense, de ser perseguidos, ahora les pagan el tren, no había tren, les pagan el viaje para que vayan al concilio de Nicena o de Constantinopla, ¿no? Y ahí, pues ahí van para eso, ¿verdad? A ver, otra clic, vamos a ver el... la conversión de Constantino se dice, ¿verdad?, que vio una cruz muy luminosa. En realidad está haciendo un sincretismo. Los romanos tenían un símbolo divino, el sol invictus, porque veían ya en la astronomía, empezaron a ver que el día se iba achicando cada día más. Ya después de pasar el verano, la noche de San Juan, decimos nosotros, el día se va cortando más y más. Cada vez amanece más tarde y anochece más temprano.
cada vez más chiquito el día. ¿Y qué decían ellos? Pues va a llegar un día, va a llegar un momento en que el sol ya no va a salir, se acaba, las tinieblas lo vencieron. Y ya cuando iba llegando ese día, entonces, y es más o menos por la Navidad, el sol empieza a crecer. Y es la fiesta del sol invictus. El sol invicto. Nadie, no lo venció la oscuridad. Y entonces unió los dos símbolos, la cruz y el sol resplendoroso invicto. Siguiente, digo no, clic, clic. A ver, ahí va. ¿Ven? Las dos, el signo que tuvo Constantino, que es la voz que se decía, en este signo vencerás. Y a ver, ¿qué más vemos entonces? Constantino se convirtió ya antes de morir al cristianismo, pero antes, Clic le hizo una donación a la iglesia, ya la iglesia era oficial. Le entregó un territorio, que son los estados pontificios. ¿Sí? Se los entregó a la iglesia como un legado. Ahí estamos viendo en la siguiente imagen, Clic, vamos a ver cómo le recibe el Papa la dotación de Constantino. Algo que la historia no está muy clara, ¿verdad? Si hubo realmente una dotación o no. Pero eso le dio también al Papa a reclamar los estados pontificios como recibidos nada menos que de un emperador romano. Bueno, vamos a ver la siguiente, por favor. Antes de morir se convirtió al cristianismo. La caída del Imperio Romano. El modo de producción esclavista resultó demasiado oneroso. Alimentar, imagínense ustedes, a toda esa cantidad de esclavos, que más bien muchas veces no tenían ya trabajo, y pues ya resultaba muy oneroso. Y la disolución de costumbres también, estaban ya muy disolutos. Clic, de nuevo. Clic, ahí va. Sí, pues ahí estamos, los esclavos, ¿no? Ya dejó de ser funcional. Ya no tenían tanta presencia en las colonias. Clic, clic. En Roma dependía de las colonias y en el siglo V los bárbaros, los eslavos, los francos, los germánicos, los visigodos invadieron Roma, esas huestes de bárbaros, ¿no? Y llegaban a saquear y pues a matar, a robar. Clic. Entonces las ciudades, teniendo lejos a sus legiones, pues nadie los defendía. Entonces, pues ya las clases dominantes se salieron de Roma y se fueron a Constantinopla. Y las ciudades, clic, quedaron pues ya muy deterioradas, ya no se podía vivir en ellas, abandonadas. Clic, dos clics. Sí, ahí va uno, cómo están las ciudades. Y el de abajo es Atila, llega a la puerta de Roma. Si tienen buenos ojos, pueden ver algunos robos de mujeres, hay por lo menos 4, ¿verdad? Robos de mujeres. Está Atila, y ahí está el Papa León III, él solo, que hizo retroceder a Atila y no entrar a Roma, a saquearla. Si alcanzan a ver al Papa, ¿verdad? En la extrema derecha. ¿Sí? Bueno, la siguiente. Entonces cayó el Imperio Romano. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver otro modo de producción. El modo de producción feudal. Miren ustedes qué bien organizado está ese feudo. Vean que alrededor del castillo, con su puente levadizo, están las siembras y hay casitas en todo el derredor. Los siervos, ¿no? Ahí tiene sus bosques también, ¿no? Y ese es el feudalismo. Vamos a ver cómo fue este. Pues síguense ustedes. Los siervos, pues ya en esas ciudades ya se abandonaron, volvieron a ver maleza, la selva se los come,
y vienen las fieras también, entran las fieras, y con tal se abandonaron las ciudades. Entonces los siervos que huyen van en un lugar que les parece adecuado para sembrar, hay bastante territorio, y ahí empiezan a sembrar. Son campesinos que libres de Roma no eran esclavos, ¿no? Entonces, pues las invasiones llegaban más fuertes todavía, cada vez más frecuentes y más intensas. Entonces los campesinos tenían sus armas guardadas en sus casas, las sacaban cuando venían los saqueadores, pero pues eran tan frecuentes que las tierras, pues el trabajo del campo se descuidaba y al mismo tiempo cada vez eran más fuertes. Entonces algunos, bien armados y bien fuertes, dijeron, pues vamos a hacer una cosa. Nosotros nos vamos a dedicar a defenderlos a ustedes. Ustedes tranquilos, nada más encárguense de sus cosechas y déjenos a nosotros entendernos con los enemigos, con los saqueadores. Pero les vamos a pedir que nos den, es justo, una parte de su cosecha para poder después de ahí ya pues retribuirnos y poder vivir, ¿no? Y pues empezaron a entrenar y dio buen resultado, pero ya un ejército entrenado pues ya empezó a intimidar a los campesinos. Pues ahora queremos recibir más, ¿no? Y pues sí, ya con armas, pues ya se empezaron a preocupar. Entonces hubo un decreto que, fíjense ustedes cómo funcionaba, bueno, ahorita, un decreto que las tierras eran del feudo. Pero pues ¿por qué? Pues no, sí, ya son del señor feudal y el señor feudal las da a comisión a los siervos que quieran cosechar. Es su cosecha, es para ustedes, nada más que nos dan un tributo de su cosecha, un tributo. Y bueno, pues si los siervos eran libres, podían tener otro terreno, comprarlo en otro lado, y era legítimo, se les respetaba. Pero también el tributo que se tenía que dar al señor feudal, que les va a defender. Y decían ellos, bueno, pues ahora, cuando están llegando los invasores, los bárbaros, hay que protegernos. Vamos a hacer un castillo, ahí tiene el castillo, una fortaleza, y si llega el enemigo, todos nos metemos adentro y ahí tenemos almacenada comida y agua, víveres, ¿no? Para podernos defender. O sea que sí ofrecían protección, ¿verdad? Pero a cambio de tributos pues cada vez más gravosos. A ver, la siguiente vamos a verla. La siguiente. Vamos a ver a Carlomagno. Carlomagno de los francos, el rey de los francos. Sí, clic, clic. Vamos a ver, ahí va. Heredó el trono de Pipino el Breve, rey de los francos, desde el 768 al 800. Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Unió al territorio romano el territorio franco y pues tuvo ya entonces mayor tierra. A ver, clic, otra clic. Ahí va. Combatió a los musulmanes, los eslavos, los sajones, convirtiéndolos al cristianismo. Conquistó Italia aprovechando el legado de Constantino. Miren nada más, toda la tierra que pertenecía ya a este nuevo imperio. Y luego se apoyó en el Papa para obtener legitimidad a cambio de continuar con un cristianismo oficial. Es decir, entonces el rey fue el emperador, era coronado por el Papa. A ver, clic, la coronación de Constantino, ¿verdad? Y fíjense qué representaba eso. Representaba que el Papa, el emperador, se reconocía católico,
cristiano, se decía entonces, ¿verdad? Se reconocía cristiano y podía, el Papa lo bendecía y le ungía, era como un sacramento, le ungía y le ponía la corona. No crean que era para que la corona entrara más fácil, no, era símbolo de poder, ¿verdad? Pero a cambio, entonces tenía el Papa que el legitimar la política del rey. Pero si el Papa reprobaba la política del rey y el rey se obstinaba, lo excomulgaba. Y al excomulgar al rey, nadie tenía obligación de obedecer. Le quitaba al pueblo la obligación de ofender al rey. Clic, clic. Vamos a ver un ejemplo de esto ya más tardía. Primero, miren, ahí está el reino de Carlomagno, ¿no? Prácticamente es toda Europa, ya también con parte de Germania, ¿verdad? No solo de los romanos, sino también los germanos. Ya se ampliaba más el territorio. Y otro clic, vamos a ver acerca de lo que les decía, un tocayo mío, Felipe IV, pero ya es en el siglo XVI. Clic otra vez, clic. Decía que este se hizo galicano. Galicano, pues es una herejía, ¿verdad? De que el Papa debería de obedecer al emperador. Y había el otro lado también, el emperador debe de obedecer al Papa, ¿no? Era la guerra de las investiduras. Y entonces el Papa fue para convencer a Enrique IV pues, que no se convirtiera a la herejía, sino que entrara por el carril. Y él decía que no. Pero luego ya le dijeron, bueno, pues vamos a tener que excomulgarlo. Y se le oyó decir, bueno, París bien vale una misa. Bueno, siguiente diapositiva. El feudalismo, ¿verdad? Bueno, eso ya lo vimos. Siguiente. Clic, clic. ¿Sí? Está aquí, hagan de cuenta, en el rincón inferior izquierdo, ahí ven la punta de una torre. Ahí sería un poquito el castillo. Y lo que se llevan allí viendo todas las cosas que tiene un feudo, cómo se distribuye, con mucho orden. El feudalismo es el sistema social, económico y político que se desarrolló en Europa, principalmente entre los siglos IX y XII. Clic. Se basaba en una serie de lazos y obligaciones que vinculaban a vasallos y señores. Se comprometían a la fidelidad a cambio de protección. Es decir, era un campo enorme, había muchos peligros, muchos vándalos, había sus defensores, pequeños señores feudales, ¿no? Vinculados entre ellos, y a veces se hacían convenios para cuando venía alguna invasión más importante, se se mandaban recado a otros señores feudales que se reforzaran y a cambio se comprometía este señor feudal a reforzar al otro cuando tuviera algún problema o alguna necesidad. Y iban haciéndose esos nexos hasta que si delante de todos estos nobles, uno de ellos destacaba, el más importante, y ese tenía el título de rey. Y arriba del rey, junto con otros reyes, estaba el emperador. Clic. Sí. Descentralización del poder político, ¿verdad? Y estamos diciendo lo que decía yo, ¿verdad? Y entonces se presuponía la nobleza, la aristocracia, con los títulos del gobierno carolingio, duques, marqueses, condes, clic, tenían otro origen, otros tenían otro origen, varones, caballeros, etc. Había toda una jerarquía, vean ustedes, todos muy bien vestidos, ¿no? Y eso era más o menos el feudalismo. Los siervos pues tenían que ir a guerrear también ya, por acuerdo del otro señor que
se había enemistado con aquel de más allá, pues ahí va con sus siervos, o por lo menos con la gente armada, ¿verdad? Otra siguiente diapositiva. Vamos a ver. Ahí va a estar esa jerarquía. Primero está el rey, el elemento más importante. Después vienen del lado derecho duques, condes, marqueses y miembros del alto clero. Y del lado izquierdo la alta nobleza, los obispos y los arzobispos. El siguiente abajo son los varones, los caballeros, los hidalgos, miembros de la baja nobleza. Y del otro lado, los monjes y el bajo clero, los monjes y feudos, ¿no? ya de menor calidad. Y después los campesinos libres o villanos formaban gran parte de la población, vivían en las tierras de los señores feudales y trabajaban en ellas. Y finalmente los siervos de la tierra, los cuales estaban obligados a trabajar para que el señor feudal de la tierra, donde habían nacido durante toda su vida, tenían que ser ahí trabajadores, porque en esa tierra habían nacido. Bueno, otra diapositiva. Los nobles. Ahí tenemos los nobles. Los nobles, pues eran, ya les digo, pues aquí se ven muy dignos y muy respetuosos y de mucho protocolo, pero eran unos rufianes que, nomás porque tenían armas, pues les quitaron las tierras y los sometieron a los siervos, ¿verdad? A ver, clic. Ante la incapacidad de las instituciones estatales muy lejanas, la única seguridad provenía de las autoridades locales, los nobles, que controlaban castillos fortificados en entornos rurales, convertidos en los nuevos centros de poder ante la decadencia de las ciudades romanas antiguas. Ya decíamos, les convencen a los siervos a hacer una fortaleza, ya son muchos los saqueos que vienen a dar, y cuando vengan ellos, pues nos metemos a la fortaleza, ahí guardamos comida, guardamos agua y demás, y pues eso nos vamos a defender. A ver, vamos a ver ilustraciones allá arriba. Clic. Ah, mira, sí. Ya presenta se presenta su potestad a la reina o a la duquesa o a la marquesa, ¿verdad? Sí. Y en el otro cuadro, a ver, clic, otro clic. Sí, son estampas que parecen de cuentos de hadas, ¿verdad? Llega al monasterio y fíjense ustedes ahí como el obispo abad, ¿no? Tiene que ir a recibir al caballero, ¿sí? Con sus acólitos. Bueno, vamos a seguir, la última será ya las últimas. Clic, eso es. Ah, los monjes, sí, no podemos ver la importancia de los monjes. Antes ya en el siglo III, desde ahí viene la oficialización del cristianismo por Constantino. Entonces reconvirtieron a la iglesia en religión oficial. Al principio estaban felices, ¿no? Ya salen de la clandestinidad y ahora al contrario, ahora ya son los oficiales. Y todos los chachichincles del emperador también se convirtieron, por supuesto, ¿verdad? Y a algunos cristianos no les gustó eso, huyeron a los bosques europeos como anacoretas y ermitaños. Clic. Y muchos de ellos, pues era muy peligroso todo ese lugar. Los bárbaros, las fieras, ya decidieron acercarse sus casitas unos a otros para protegerse. Y a ver, clic, está interesante esto. El cenobio, miren ustedes lo que era el cenobio. Vean cómo hay varias casitas. Cada monje ocupa su casita, la construye él allí, ¿no? Y él vive como quiera, no se aísla, no se comunican. Cada uno hace su horario, si tiene horario o si no lo tiene, es independiente, es un ermitaño. Y los domingos tal vez se puedan reunir en la iglesia, ahí ven una cúpula verde, ¿no? Más o menos hacia el centro. Y luego tienen una barda alrededor para defenderse
de las fieras y de las invasiones. Y así fue como surgieron después los monasterios. A ver, clic. Se pedía stabilitas loci, o sea, tenía que quedarse en ese lugar. Y al mismo tiempo se preocupaban por mejorar las condiciones de la gente cercana. Adelante, otra diapositiva. Ya vimos los nobles, ya vimos los siervos, ya vimos los monjes, pero los monasterios enriquecieron y se volvieron poderosos allá en el siglo XIII. Pues fíjense, es que a veces era una donación de un señor feudal, le dan a la iglesia un monasterio, se los construyen, pero a condición de que tiene un hijo natural, un hijo bastardo. Entonces, que el bastardo sea abad, es bueno, pues el que paga manda. O un convento de mujeres, que la abadesa era una hija quedada o lo que sea, y pues que ella sea la abadesa. Y pues ahí ellos son los que deciden todos los problemas de los clic, clic. Sí. Vamos a ver, se hace teología, ahí está San Buenaventura o alguno es un franciscano, se ve, se produce teología, pero más bien se cuida la teología. No sé si ustedes hayan leído el libro estupendo, El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Habla del siglo XIV. ¿Cómo será eso? La biblioteca, que tienen magníficas bibliotecas, pero no se, los monjes no las pueden leer. Hay algunos libros prohibidos que no los pueden leer los monjes, pero los guardan ahí porque tienen que tutelar la ciencia, ¿no? Y bueno, pues allí muchas veces embadurnaban sobre papiro Aristóteles, por ejemplo, y arriba volvían a escribir pues cualquier cosa, ¿no? Que no produjera codicia. A ver, pero ellos, esa educación tenía que competir con las universidades. Clic, vamos a ver la universidad. Clic. A ver las universidades. Fíjense, ahorita están oscuras, son oscuras, no tienen ventanas. El piso es de tierra. Los monjes tienen su manteo, lo hacen bolita y se sientan en el suelo, ¿no? Y hay un estrado, allí se ve un estrado, donde está el maestro. Y está con un libro, pero ordinariamente es el mismo libro, el libro de las sentencias de Pedro Lombardo, pero lleva dibujitos con papel, con pluma de avestruz, ¿no? Y en los márgenes y las letras le arreglan miniaturas. Pues esas son las universidades medievales, ¿verdad? Y todos llevan el mismo libro de Pedro Lombardo, pero las interpretaciones pueden variar enormemente de unos a otros y hay mucha libertad de cátedra. Los alumnos pueden ir a una clase o la otra y discutían entre sí, se armaban unas discusiones buenas, pero la última palabra, cuando alguien decía Magister Dixit, lo dijo el maestro, y ya se acababa la discusión. Lo dijo el maestro, de la autoridad de la discusión. A ver, la siguiente, por favor. Se apoya, el rey apoya a las universidades y a los monjes para disputarle la autoridad, quitarle autoridad a la iglesia, ¿verdad? Al Papa, al Papa. El feudalismo, el estatus económico de las autoridades estaban asociados a la tenencia de la tierra y el productor directo, que pueda tener otro terreno, tenía la obligación, basada en la ley o en el derecho consuetudinario, de dedicar parte de su trabajo o de su producción en beneficio de su superior feudal. ¿Verdad? Ya lo vimos. Y vamos a ver, le comento. Clic. Ahí están los siervos. Clic. Otra escena de siervos. Clic, otra escena. Es cuando los convencen que
hacer su castillo para defenderse de los invasores. Y bueno, pues ahí vamos a construir el castillo. La siguiente, por favor. Otro modo de producción capitalista. A ver, vemos. A ver, ya son 10 para las 9, ¿no? No sé si dejarlo para la siguiente clase. Nos quedaría el modo de producción capitalista, el modo de producción socialista y el modo de producción comunista. Este último como utopía, ¿verdad? No ha habido más que utopías o desvíos. ¿Qué les parece? A ver, quisiéramos ver manitas puestas, los que crean que pueden aguantar un poco más. ¿Cuánto sería? Unos 20 minutos más. La manita arriba. Jorge Patiño quiere hacer un comentario. Adelante, Jorge, puede encender su micrófono. Sí. Sí, podemos continuar, a lo mejor terminamos con el modo de producción capitalista, pero no sé qué digan los demás. Sí, porque ya es mucho rollo, ¿verdad? Pero no quiero yo añadir clases extras después, porque ya vamos a tener ya las posadas. Y ya la próxima clase ya veríamos la distopía. Vamos a empezar con la distopía. Y lo vamos a hacer con los literatos, con la literatura, con las novelas. Ahora sí que va a estar interesante. Va a haber novelas. Las 3 novelas más importantes distópicas. Están la de Aldous Huxley, que se llama Un mundo feliz. Tiene otra novela que es más utópica, que se llama La isla, Aldous Huxley. Después está Ray Bradbury, que se llama Fahrenheit 451. Y esa la tiene Ray Bradbury. Y la otra es se llama 1984. Ahí se me fue el nombre del autor. John Wells. Ahora me viene. Sí. Sí, padre Enrique, es George Orwell. Orwell, exacto, George Orwell. George Orwell, 1984. Él escribió en 1948 y él preveía llegar al 84, que su novela se desarrollaría en 1984. Uy, se quedó chiquito. Bueno, pues entonces, vamos a seguir en modo producción capitalista, por lo menos. ¿Sí? ¿Se puede? ¿10 minutos? Yo creo que sí, tiene una cierta unidad. Vamos a ver, aquí ya nos lo ponen gremios y villanos. Sí, todavía la historia va a seguir. Las ciudades, les repito, muchos, los siervos ya no podían aguantar más a ese señor feudal que a cada rato les pedía más, me pedía más cosas. Y si no, pues eran los vándalos. Entonces, muchos siervos huyeron del feudo y fueron a ciudades. Las ciudades romanas habían quedado muy descuidadas. Ya estaban ahí fieras y habían vuelto a crecer arbustos y eso. Pero allí se empezaron a formar. Otras fueron los monasterios. Alrededor de los monasterios empezaron a formar ciudades. Y otras ya se formaban las ciudades porque el lugar era apropiado. El caso es que muchos se fueron a refugiar a las ciudades. Había un refugio válido, ¿no? Estaba el poder de
bueno, sí, de dar protección a los que se refugiaban en esas ciudades. Eran ciudades amuralladas y allí pues no les podían hacer nada a los que se fueran huyendo a ese lugar. Clic otra vez. Clic. Ya. La organización de artesanos se daba en los gremios de las ciudades que crecieron rápidamente. No está muy pequeñito, pero pueden ustedes hacer un esfuerzo para ver. Es una calle, viste una perspectiva media curiosa, y están allí los oficios como tiendas, los gremios, ¿no? Entonces, los primeros que llegaron, pues se fueron convirtiendo en maestros de los siguientes que llegaban, que eran aprendices. Entonces, los maestros les pegaban un poco a los aprendices, o ya cuando ellos ya pudieran trabajar más. Las ciudades ya crecieron rápidamente. Siguiente, clic, otro clic. El maestro enseñaba el oficio y pagaba a los aprendices. ¿Sí? Otro clic. Bueno, mira, ahí están los distintos aprendices y maestros, ¿verdad? Y poco a poco, pues ellos fueron aprendiendo los oficios y formaron ya sus gremios. Clic. A ver, el clic. Ya preparados se convertían en maestros, ¿sí? Clic. Otro oficio. Otro clic. Miren ya las ciudades cómo son. Ya vienen nobles, ¿no? ¿Por qué? Que esos nobles también vestiditos se están arruinando, ¿no? Y van a las villas, las ciudades se llamaban las villas, a ver a los villanos, ¿no? Y todavía decía mi mamá, juega de manos, es de villanos, ¿verdad? Los que viven en las villas. Y allí encargaban, bueno, iban con los prestamistas judíos a que les facilitaran algún préstamo. Iba a haber un baile en la corte y tenían que ir bien vestidos. Vamos a pasar la siguiente. La siguiente. La reforma de Lutero. Bueno, vamos a seguir diciendo esto. Las ciudades crecían y se enriquecían, mientras que el feudalismo decaía. Clic. Entonces, los nobles, derrochando fortunas en gastos suntuarios, recurrían a la villa, a usureros o prestamistas. Inicia el capitalismo mercantil. Los comerciantes eran los que pedían a los talleres artesanías por encargo. O sea, el sector poderoso eran los comerciantes y no los artesanos. Porque le llegaban los nobles a pedirle una joya, que quién sabe qué tanto, pues sí te va a salir en tanto más cuánto, decían el cálculo. Y luego iban los maestros al taller de las joyas, que se las hicieran, y le pagaban tanto, pero era menos de lo que él iba a ganar con el noble, ¿verdad? Sí, a ver, clic. Allá es el capitalismo comercial, fue la primera forma de capitalismo, y los ricos eran los comerciantes, como el papá de San Francisco de Asís, ¿verdad? Que tenía su tienda, otro clic. La dependencia hacia Roma molestaba a los príncipes europeos. Sí, Roma les andaba siempre atosigando con colectas especiales y ya empezaban a hacer el Vaticano y necesitaban pues dinero, ¿no? Vendían a veces las indulgencias para conseguir el dinero. A ver, otro clic. Miren más ustedes eso, está en Francia, en el sur de Francia, cerca de los Pirineos. Ahí van los cátaros, los albigenses, en esas construcciones así, en pico, ¿no? Eran propiedad de los nobles, pero los nobles ya están hartos de Roma,
la dependencia de Roma. Los príncipes europeos les dan eso a los cátaros y a los albigenses para que puedan vivir allí. Y esos llevan una protesta muy fuerte contra la iglesia mundana. En nombre de la iglesia mundana, pues saqueaban palacios episcopales y esas cosas. Y entonces Roma, pues también nombra a los dominicos. Ahí está Santo Domingo, ver, que prediquen y que impidan que esas herejías se propaguen mucho. A ver, clic otra vez. El monje agustino Martín Lutero invita a la iglesia a volver a sus orígenes. Fue un viaje a Roma y quedó escandalizado de todo aquello. Y bueno, pues estaba bien de Lutero, pero lo malo es que arrojó al niño de la tina, el agua sucia de la tina que bañaban al niño, la arrojó con todo y niño, ¿verdad? Tocaron el dogma. Clic. Clic. Ahí está Lutero en la dieta de Worms, le quema la bula papal de condena. Y surge así ya la reforma de Lutero. Ahora fíjense que hay una cosa entre las tecnologías y los inventos. Clic, clic. La imprenta permite que cada cual tenga su libro y lo interprete. El libre examen de la Biblia. A ver, clic, clic. Ahí está. Si no se alcanza a ver, podemos aumentarlo. Es una imprenta, la de la izquierda, de Gutenberg. Acaba de sacar su invento de la imprenta. Y el primer libro que se imprimió fue la Biblia. La Biblia en la traducción de Lutero. De manera que, ¿se acuerdan que los copistas? Había un solo libro, grandote, en el estrado, con pluma de ave. Y además, lo leía, daba la lección, ¿verdad? Como su lectura, ¿verdad? Comentada, cada maestro, y bajo la luz de las antorchas, porque no había ventanitas, ¿verdad? Allí estaban los monjes con sus manteos bien sentaditos en el suelo. Y bueno, pues ahora ya cada quien tiene su Biblia en la mano, entonces la puede interpretar, que es lo que caracteriza a los protestantes, el libre examen de la Biblia. Que no me digan lo que dice el libro, mejor yo leo el libro y ya me hago yo mi propio criterio. Y por el otro lado, la otra estampa es de la Inquisición, es una de la Inquisición encargada a los dominicos, y pues también forma parte de todo este mundo ya de mucha herejía y mucho descontento por una iglesia muy mundana, ¿verdad? Bueno, clic. Ya la siguiente. Ya entramos ahora la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, había muchos clubes revolucionarios que se mantenían en la semiclandestinidad, ¿no? Y eran reprimidos. Uno de ellos eran los jacobinos. San Jacob es Santiago, ¿no? Jacob, ¿no? Y entonces, como se reunían en la iglesia de San Jacob, eran los jacobinos, que se caracterizaban porque eran más radicales, ¿no? Y en la toma de la Bastilla, llegaron ellos, los alentaban ya el nuevo sujeto que está saliendo, los liberales. Pero claro, alentaban a la plebe para que irrumpa la Bastilla y efectivamente lograron el poder contra el viejo régimen. Y la alianza trono y altar. Ahí estaban muy unidos trono y altar, apoyándose uno al otro. Clic, 2 clics. Ahí está la toma de la Bastilla y ahí están las cabezas que cayeron de los aristócratas y de los obispos, ¿no? Y la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la libertad de pensamiento, el matrimonio civil, la enseñanza pública, reivindican el Estado de Derecho y de democracia. A ver el otro clic. Ya es una estampa de una alegoría de la Revolución Francesa.
A ver, liberté, fraternité, égalité. Vamos a ver lo siguiente. El siguiente, sí, bueno, es la religión. Ya eso, pues sí, ya clic, varios clics por ahí. Sí. Las órdenes habían acumulado muchas propiedades. Francia tenía 1000 monasterios y con pocos religiosos. Desde la Reforma los religiosos habían perdido su aureola de santidad, eran vistos como cosa aparte, ricos, poderosos, lejos del pueblo. Esa caricatura, por ejemplo, ahí se ve quiénes están sobre el pobre, como a caballo, el noble, el obispo y la abadesa. Pobre del pobre, ¿verdad? Y además encadenado. ¿Sí? Y abajo está también la sátira y el anticristo, Carcaj, siglo XVII. O sea, ya perdió los religiosos su aureola de santidad. Se mundanizaron. Obispos decapitados, religiosos expulsados, monasterios saqueados, bienes enajenados. El Estado se apropia de la educación laica, del matrimonio civil, quitándole el monopolio a la Iglesia. La fe y la práctica religiosa se debilitan ante el racionalismo. El pueblo se desapegaba del clero. Y vamos a pasar a la siguiente. Y a ver si ya nos... Pues no sé si esta sea la última que veamos. El liberalismo, el capitalismo liberal. Hay un liberalismo económico. A ver, otro clic. Y surge, ahí está Adam Smith, ¿no? Capitalismo como modo de producción, libre mercado. El Estado no hay que invertir, no hay que intervenir, no hay que intervenir. Evita los monopolios, cuida las reglas, derecho a la propiedad privada, evitando grandes concentraciones, la justa distribución de la riqueza por la mano invisible del mercado. Fíjense, ya ahorita ya mejor ya no lo vemos porque, bueno, la próxima vez vamos a volver a ver, porque hay que ver todo lo que significa la ideología del capitalismo, ¿no? Y si lo comparamos con el neoliberalismo, pues ustedes mismos pueden ver, ¿no? El neoliberalismo es otra cosa. A ver, ahora viene el liberalismo político. Sí, liberalismo político y social. Los derechos de los individuos son inviolables. A la vida privada, con plena libertad, derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, a la democracia, al sufragio universal, al Estado de Derecho, la Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano, la libertad de asociación y de expresión. Clic. Ahí vamos, el voto, la democracia. Y lo último, el liberalismo religioso, moral, ideológico, más ideológico. ¿Sí? De una vez 2 clics. El liberalismo cultural. La ilustración, la luz de la razón contra el oscurantismo medieval. La filosofía moderna, Hobbes, Rousseau, Locke, Descartes. La diosa razón, aquí en el cuadro de la izquierda. En la euforia de estos revolucionarios, subieron una prostituta, la disfrazaron de diosa razón y la llevaron ahí a la iglesia de Notre Dame de París. La diosa razón. Investigan sin trabas. Sí, porque la iglesia le está poniendo trabas a la investigación. Hacer una autopsia para conocer la anatomía, eso sería profanar a la persona. La ciencia positiva, ¿verdad? Y los nobles ilustrados, los nobles ya tenían la ilustración y pues ya no eran tan fácilmente reprimidos los herejes, porque ya eran personas muy poderosas, ya también alentaban lo que se llama la ilustración. Pues yo lo dejaría aquí, si a ustedes les parece. La próxima clase vamos a terminar de ver esto y va a estar muy sencillo porque, ay, miren cuántos son, muy bueno. Digo que va a estar sencillo porque vamos a ver
esos textos de 3 novelas. Si por ahí tienen esas novelas ustedes por ahí guardadas y no las han leído, sería bueno que en esta semana le echen un vistazo, ¿no? Repito, Aldous Huxley, Un Mundo Feliz. Luego, Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Y el otro que se me olvida su nombre, George Orwell, 1984, ¿verdad? Entonces vamos a ver la distopía. Ya vamos a empezar en la siguiente parte, la distopía. Y vamos a empezar con la literatura. No hemos visto literatura, así que está variadito el curso, ¿verdad? Estamos hasta la geometría metimos. Bueno, todo lo que ayuda ya a la interdisciplinariedad. Bueno, pues que pasen buena noche. A ver si hay alguna observación o alguna, sí, alguna opinión o alguna pregunta o algo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, si puede levantar su mano. Y mientras tanto, aquí tengo un comentario de Alberto. Dice, gracias, padre, muy buenas sus intervenciones. De hecho, él también nos estuvo por ahí asesorando sobre George Orwell, 1984, para el dato que faltaba, ¿verdad? Muchísimas gracias, Alberto. ¿Alguien más si alguien quiere comentar Gracias, algo, si Alberto. alguien quiere Muchas participar? gracias. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfecto. adelante, Pierre, gracias. Quería hacer unos comentarios sobre las últimas imágenes de la Revolución Francesa. Ay, sí, tú de veras. Sí. La primera Sí. imagen donde está ya la guillotina no es la Bastilla, es después. Es la Revolución Francesa en realidad fue una revolución de la burguesía en contra del régimen totalitario del rey. Esa foto en realidad marca, es típico del periodo de la terror. ¿Sí? No es exactamente la revolución. De la terror no sacaron nada más que matar gente, ¿sí? Matar toda unos políticos y pues no, es el terror. La otra imagen que es la de con la mujer con la bandera francesa sobre las barricadas. Si se fijan en la vestimenta de la gente, no es nada de la Revolución Francesa, es de la Revolución del 30, de 1830. Entonces es otra cosa. Eso es la imagen que se asocia mucho con Los Miserables, ¿sí? Es ahí donde, pues, hay un chiquillo en la barricada que se ve, y es el chiquillo de Los Miserables que fue matado. ¿Ok? Ok. Gracias, Pierre. Muchas gracias. Sí. Bueno, Sí, muy pues bien, que pasen gracias, buena Pierre. noche. ¿Alguien más? Gracias, Padre Enrique, muy importante todo lo que estamos Buenas aprendiendo noches a y todos. de verdad le Y agradecemos dentro de mucho. 8 días vamos a ver estas obras literarias y vamos a irla viendo ya qué distopías van siendo más claras. Ya la otra vez vimos que había muchas formas de utopía, a ver si también hay muchas de distopía. Bueno. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, gracias de nuevo al equipo técnico y a todos los que participaron, que están aquí presentes y bueno, pues nos vemos el próximo lunes, primero Dios, y a seguir con nuestro curso tan interesante. Que Muchas descansen. gracias a todos. Muchas Gracias. gracias.